Esto es audiolibro. Con la narración del libro El misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 5. La salvación viene de los judíos. Jesús hizo aseveraciones que fueron desconcertantes y hasta ofensivas al razonamiento humano. Por ejemplo, Él les dijo a los judíos que tenían que comer su carne y beber su sangre, o no tendrían vida en ellos. Juan 6:53. Esto perturbaría a cualquier persona normal. Él hizo muchas declaraciones perturbadoras, similares, y lo hizo adrede. Parte de su razón para hacerlo es que en su búsqueda de una esposa o amante, Él vino buscando corazones, no cabezas. Él quería que la gente respondiera a Él por un corazón de amor y no porque se viera motivada por una cabeza llena de lógica. Cuando recién empezamos a seguirlo, Él no nos pide que lo entendamos a Él, ni sus caminos. Él solo nos pide que le creamos y lo amemos. Después entenderemos. Él a veces también probó los motivos, metas y ambiciones de las personas por medio de aseveraciones que provocarían una reacción que expondría un problema o revelaría una virtud. Una de esas aseveraciones fue hecha a la mujer samaritana. Cuando ella empezó a comparar el entendimiento espiritual y la adoración de sus ancestros samaritanos con lo que los judíos creían, en Juan 4:20, Jesús le dijo: «Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». Juan 4:22. Esta habría sido una declaración muy confrontativa si ella hubiera sido una samaritana nacionalista. Primero, Jesús le estaba diciendo que, sin importar sus ancestros, los samaritanos ni siquiera sabían lo que adoran, mucho menos tener la verdad. Luego, Él dijo algo más confrontativo aún. Él declaró que, por otro lado, los judíos sí sabían lo que adoraban y que la salvación viene de los judíos. Si ella hubiera permitido ofenderse con esas declaraciones, jamás habría bebido de la fuente de agua viva y no habría heredado la vida eterna. Para algunos, la declaración del Señor de que la salvación viene de los judíos sigue siendo una declaración sumamente ofensiva. Que ninguno de nosotros permita que nuestros prejuicios en cualquier área nos incluya de la verdad o de toda la bendición del Señor en nuestra vida. Veremos que esta cuestión de que la salvación viene de los judíos sigue siendo vitalmente importante en nuestra época. Si el Espíritu Santo hubiera excluido de la Biblia estas palabras de Jesús, Él quizás habría evitado ofender la sensibilidad de la gente nacionalista durante los siglos. Pero Él sabía lo que estaba diciendo, y Él no comete errores. Estas son palabras particularmente molestas para cualquiera que tenga siquiera un rastro de antisemitismo en su corazón. Esta aseveración, la salvación viene de los judíos, no solo es que se encuentra en la Biblia, sino que son palabras de Jesús mismo. ¿Qué quiso decir Él? ¿Y tienen estas alguna relevancia para nuestra época? En sentido bíblico, esta declaración tendría varios sentidos. Primero, Pablo dice que Cristo vino por medio de los judíos, Romanos 9:5. Cristo es nuestra salvación, así que en sentido literal, la salvación vino a través de los judíos de muchas generaciones. Segundo, no omitamos lo obvio. Cristo mismo es judío, así que la salvación provino de Él, el judío de todos los judíos. Tercero, todo el mensaje del Evangelio y su doctrina le fueron encomendados a este pequeño grupo de 11 apóstoles judíos y luego al resto del grupo de 120 en el aposento alto. La salvación de todo ser humano
dependía de ellos. En su soberanía, Dios escogió a los descendientes de Abraham para traer la bendición de la salvación a todas las familias de la tierra. Simplemente Él estaba cumpliendo el pacto que había hecho con Abraham. Pablo alude a esta realidad al decir que los gentiles habían sido partícipes de las cosas espirituales de los judíos, y por tanto era propio que los judíos participaran de las cosas naturales de los gentiles. Romanos 15, 26 al 27. Algunas preguntas importantes son: ¿es significativo que la declaración de Cristo, la salvación viene de los judíos, esté en tiempo presente? ¿Podría existir un cumplimiento posterior de esta declaración que no hayamos considerado? Aún esta parte de la palabra eterna de Dios es tan verdadera hoy como lo fue cuando Jesús la habló. ¿Podría tener alguna relevancia para estos últimos días más allá de la idea que Cristo vino de los judíos y que los judíos llevaron su evangelio al mundo? También, ¿podría haber alguna relación entre la salvación involucrada en esta declaración y la salvación que Pedro dice que será revelada en los últimos días? Primera de Pedro 1:5. En ambos lugares se usa la misma palabra griega para salvación. ¿Será que la salvación del Señor para el tiempo del fin que Pedro menciona está relacionada de alguna manera con los judíos, como lo fue su salvación al principio de la edad del Nuevo Testamento? Más adelante veremos que las respuestas a estas preguntas se encuentran en la enseñanza del apóstol Pablo acerca de un misterio. Definitivamente, la salvación para el mundo entero provino de los judíos al principio de la edad del Nuevo Testamento. El Señor fundó su iglesia del Nuevo Testamento con 11 apóstoles judíos, que fueron los líderes de un pequeño grupo de 120 discípulos judíos en el aposento alto. Las 3,000 almas que fueron añadidas a la iglesia en el día de Pentecostés eran todos judíos. Hechos 2, del 5 al 6 y 41. Unos días o semanas más tarde, cuando 5,000 almas fueron añadidas a la iglesia, sabemos que todos eran judíos, ya que estaban en el templo. Hechos 4, del 1 al 4. La iglesia entera siguió reuniéndose en el templo durante algunos años después de la cruz, y hasta participaba de las actividades del templo, según se ve en los pasajes siguientes. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46-47. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos 3:1. A la hora de la oración, el incienso era ofrecido en el altar del incienso y se ofrecía un cordero en el altar de bronce, según se ve en Lucas 1, del 8 al 10, Éxodo 30, del 7 al 8 y 29, 38-39. Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5:20. Note que el ángel del Señor los envió al templo para enseñar allí. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. En el siguiente pasaje, observe que no fue solo que Pablo orara en el templo, sino que el Señor le habló cuando estaba allí, e incluso él participó en los rituales del templo. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hechos 22, del 17 al 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos,
y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación y cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Hechos 21 del 17 al 27. Aquí Pablo no estaba entrando en componendas con los judaizantes, como algunos dicen, más bien estaba viviendo de acuerdo a su forma de vida, como se explica en 1 Corintios 9 del 19 al 21. Él explicó que cuando estaba con los judíos guardaba la ley de Moisés y cuando estaba con los gentiles no. Esto no era hipocresía, era precisamente lo que el Espíritu Santo había ordenado, tal como los mismos líderes de la iglesia reconfirmaron en los pasajes anteriores. Esto sucedió entre 20 y 30 años después de la cruz. Estos pasajes revelan un punto muy importante acerca de la iglesia de Jerusalén, al principio del libro de los Hechos. Todos los miembros de la iglesia eran judíos, ya que a ningún gentil se le permitía estar dentro del templo, tal como la Biblia revela en Hechos. Cuando los judíos llegaron a Pablo en el templo, asumieron que habían introducido consigo a gentiles en el templo. Inmediatamente consideraron que el templo había sido contaminado, y lo cerraron hasta que fuera purificado. Hechos 21 del 26 al 30. Algunos han pensado equivocadamente que entre los miembros de la iglesia primitiva habían gentiles, porque Hechos 6.1 se refiere a griegos, que pertenecían a la iglesia. Sin embargo, como es traducido en la Biblia de las Américas, vemos que se refiere a judíos helenizados, judíos que habían adoptado costumbres griegas. Al examinar determinadamente los primeros capítulos de Hechos, descubrimos que la iglesia fue estrictamente una iglesia judía durante sus primeros años, y ni un solo miembro gentil pertenecía a ella. Esta congregación, toda judía, es llamada la iglesia, en Hechos 2.47, 5.11 y 8.1, etc. Término que se asoció originalmente con judíos, pero que después fue asociado con gentiles. Pedro incluso necesitó una intervención divina para estar dispuesto a ir a la casa de Cornelio, el gentil. Luego, después de que Pedro lo hizo, los demás líderes de la iglesia estaban indignados y reprendieron a Pedro así: «Has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos». Hechos 11.3. Claro, cuando oyeron el testimonio de Pedro y todo lo que Dios había hecho antes y durante su viaje, les llegó a ellos una revelación que revolucionaría para siempre el mundo gentil. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: «De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Hechos 11.18. Este verso contiene 2 revelaciones asombrosas, una para la iglesia primitiva y otra para nosotros hoy. En un momento volveremos a la revelación que recibió la iglesia primitiva, pero la revelación que nosotros debemos recibir es que, hasta este punto en el tiempo, ni un solo gentil había sido salvo. Si hubieran habido solamente un creyente gentil entre ellos, ellos habrían sabido que sí era posible que un gentil le fuera dado arrepentimiento para la vida. Por supuesto, el verso siguiente confirma que ningún gentil había recibido todavía el Evangelio. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hechos 11.19. Debemos enseñar algo importante en el contexto de un evangelio solo para judíos. En la iglesia primitiva, el liderazgo judío no tuvo problemas con que Felipe le predicara a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos reconocían a los samaritanos como descendientes de las 10 tribus del norte de Israel. Muchos diccionarios bíblicos señalan esto. Por ejemplo, Tenney, Merrill C., editor de Zondervan Picture, Biblia Diccionario Zondervan,
Published House, Grand Rapids, Michigan, 1967, páginas 746-747. Los judíos consideraban a los samaritanos una simiente corrupta, pero aún así los reconocían como israelitas. Ellos no vivían exclusivamente en la ciudad llamada Samaria, sino también en toda la región que después fue conocida como Samaria. Cuando Sargón de Asiria destruyó la ciudad de Samaria en 721 a.C., la deportación de israelitas, como menciona Segunda de Reyes 17, solo se aplicó a la ciudad capital de Samaria y las aldeas circundantes. Sargón dejó registrado el número exacto de israelitas que fueron deportados, 27.290. Definitivamente no era el reino del norte entero. Muchos israelitas siguieron viviendo allí. Esto lo confirman ciertas escrituras como 2 de Corintios 30 del 6 al 11 y Jeremías 41:5. Por esta razón, a pesar de que el liderazgo de la iglesia primitiva reprendió a Pedro por ir con un gentil en Hechos 11:2 al 3, antes, en Hechos 8:14, enviaron a Pedro y a Juan a ministrar a los samaritanos. Esto demuestra que no consideraban gentiles a los samaritanos. De vuelta a la iglesia primitiva, en Hechos, una pregunta importante es, ¿cuánto tiempo después de la cruz ocurrieron los eventos de Hechos 10 y 11, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio? Al rastrear los eventos de Hechos y la forma como Hechos lo expresa, podemos estar seguros de que fue después de varios años. En breve examen de la cronología de la iglesia primitiva, debiera empezar por Hechos 2, 46-47, que menciona la rutina espiritual diaria de los creyentes. De manera que Hechos 3 ocurrió por lo menos algunos días o semanas después de la cruz. Hechos 4 del 31 al 37 revela que la iglesia siguió predicando y que la gente empezó a vender sus posesiones y a dar las ganancias a la iglesia. Dice que a nadie le hizo falta provisión. Vender casas y tierras habrá ocupado un periodo de semanas o meses. Más tarde, Hechos 5 del 11 al 16 se refiere a más ministración después de que Ananías y Zafira murieron. Multitudes de creyentes eran añadidas a la iglesia. También multitudes llegaron de otras ciudades para ser sanados por la sombra de Pedro. Esto suena como que pasaron otras semanas o meses más. Hechos 5:42 se refiere otra vez a la rutina espiritual diaria de la iglesia, enseñando cada día en el templo y en las casas. Así que pasó más tiempo. Luego, Hechos 6:1, versión LBA, explica: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ni Hechos ni este pasaje implican que esta murmuración entrara a la iglesia durante los primeros meses. Suena como que sucedió un buen tiempo después de Pentecostés. En Hechos 2, para resolver el problema, la iglesia escogió 7 diáconos. De nuevo, Hechos revela que pasó más tiempo después de haber sido escogidos los diáconos, porque la vida diaria prosiguió. En Hechos 6:7, la iglesia siguió creciendo y una gran compañía de sacerdotes se convirtió. De nuevo, esto suena, cuando menos, como el paso de varios meses. Después de todo esto, el ministerio de Esteban prosperó de tal grado que fue martirizado. El ministerio de Esteban ha de haber cubierto cierto tiempo. Hechos 8:1 presenta el tema de Pablo persiguiendo a la iglesia y dice que los discípulos fueron esparcidos en ese tiempo. En ese periodo, Pablo fue a ciudades extranjeras para encontrar y encarcelar a los creyentes. Hechos 26:11. Pablo fue enviado por los líderes judíos desde Jerusalén a esas ciudades. Damasco fue solo un ejemplo. Hechos 9 del 1 al 2. En este tiempo, viajar a ciudades afuera de Israel ha de haber requerido por lo menos una semana o más. Todo esto indica una extensión considerable de tiempo cuando Saulo persiguió creyentes. En Hechos 8, en el periodo cuando Saulo perseguía a la iglesia, es presentado el ministerio de Felipe, el cual debe haber cubierto por lo menos algunas semanas o meses también. Luego Saulo se convirtió en Hechos 9 y pasó muchos días en Damasco predicando la palabra. Hechos 9 del 22 al 23. Pablo fue a Jerusalén y pasó un periodo extenso allí. Hechos 9, 26 al 30. A estas alturas se asevera algo que parece resumir un periodo de por lo menos varios meses
sino años. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Después de todos estos eventos, Pedro se involucró en un extenso ministerio itinerante por todas las partes del país. Hechos 9:32 al 43, versión King James. Esto tuvo que significar un mínimo de meses, posiblemente un año o más. En este punto, Pedro fue enviado a Cornelio en Hechos 10. Por tanto, podemos decir con seguridad que el viaje de Pedro a casa de Cornelio sucedió varios años después de la cruz. Sabemos que hasta ese tiempo ni un solo gentil había entrado a la iglesia, porque como vimos en Hechos 11:18, los líderes de la iglesia todavía no sabían que un gentil ni siquiera pudiera ser parte del nuevo pacto a través del arrepentimiento para vida. Ellos creían que lo que Dios estaba haciendo estaba relacionando estrictamente con la nación de Israel y que era sencillamente otra visitación gloriosa que Dios había concedido al pueblo escogido. Sin embargo, no se percataron de que las palabras de Cristo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, estaban cumpliéndose en una forma extraordinaria. Los judíos ahora llevarían el mensaje de la salvación a los 4 rincones de la tierra, primero a los judíos y luego a los gentiles. Romanos 1:16. Como mencionamos, hay por lo menos 2 revelaciones en Hechos 1:18, Hechos 11:18, una para nosotros hoy y una para la iglesia primitiva. Para nosotros hoy, la revelación podría parecer obvia. La iglesia en Hechos fue inicialmente toda judía. Si pareciera que invierto más tiempo del necesario para demostrar esto, lo hago solo porque este punto muchas veces ha sido ignorado. Pero, ¿cuán revelación le fue dada a la iglesia primitiva allí? Les fue revelado por primera vez que los gentiles podían nacer de nuevo. Los gentiles podían ser salvos. Es imaginable la reacción de los líderes de esa revelación. Qué sorpresa habría sido que vieran que el evangelio que les predicaban solamente a los judíos eran realmente el don de Dios para el mundo entero. Yo tengo el sentir de que algunos habrían reaccionado más o menos así. ¿Así que Dios va a permitir que el mundo gentil participe de esta bendición judía? Yo jamás lo habría imaginado. ¿Cuánta bendición está por recibir? ¿Qué revolución traerá esto sobre la tierra? Si tan solo supieran. Pero yo no tengo idea de quién entre nosotros estará dispuesto a empezar a ir a casa de esos gentiles inmundos e incircuncisos, como tú lo hiciste, Pedro. En lo personal, yo realmente no soy un candidato para servir en este llamamiento. Lo siento mucho. No había de qué preocuparse. Ya Dios había escogido a su candidato para dicha labor tan degradante. Pablo. Cuán asombrosos son los caminos de Dios. Él escogió a un fariseo de fariseos para que no solo entrara a casa de gentiles, sino para derramar su vida por ellos. Dios estaba por traer la salvación a los gentiles a través del vaso judío que estaba preparando. El Señor ya había escogido ese vaso en Hechos 9, antes de que hubiera enviado a Pedro con el primer gentil, en Hechos 10. Él estaba preparando a Pablo en la escuela del Espíritu y le estaba mostrando un misterio que sus hermanos judíos aún no habían empezado a entender. Veamos en las páginas siguientes cuán urgente es que nosotros también entendamos este misterio en nuestra época.